Apreciados amigos y hermanos, qué placer poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir, estudiar esta hermosa lección que estamos casi llegando ya al fin. Estamos en la lección número 12 de este maravilloso libro de Josué y hoy tenemos el título que es Dios es fiel, un título realmente muy especial que nos recuerda cuán fiel es el Señor. Y vamos a ver a lo largo de la lección por qué Dios es fiel, por qué en el libro de Josué presenta esa fidelidad de Dios. Antes de entrar en el estudio de hoy, voy a permitirme para compartir con ustedes quién está en el panel con nosotros. Tengo a mi mano derecha al pastor José Batiste. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. Un honor tenerte aquí. Gracias, gracias. El pastor Batiste es no solamente un pastor activo en su iglesia de Mountain View, pero también trabaja como el secretario asociado de la Conferencia Central de California. Así que siempre un honor tener al pastor aquí con nosotros. Gracias. Y a mano izquierda al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido. Siempre un honor tenerlo a usted también aquí y esperamos que pueda aportar con su conocimiento a este programa. Siempre para mí es un placer trabajar en este programa, especialmente con el pastor Salazar. No diga eso. Bueno, pues es un honor estar con ustedes. Y vamos, antes de entrar al estudio, pastor y pastor, vamos a estudiar algo especial, pero podemos siempre pedir a Dios la dirección porque Amén. Es importante hacer eso. Así que, pastor Batiste, si nos diriges en oración, Sí. y luego al pastor Bor le voy a pedir que nos lea la lectura bíblica que es en Josué 21:45. Cómo no, te quiero invitar que te unas conmigo para que hablemos con Dios. Querido Padre, en esta hora queremos invocar tu presencia para que nos dé la sabiduría, la inteligencia, Amén. para poder interpretar y conocer tu palabra. De tal manera que aquellos que van a escuchar tu palabra a través de nosotros puedan ser grandemente bendecidos e inspirados. Amén. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nuestra lectura bíblica para hoy se encuentra en Josué 21 y el versículo 45, y estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Wow. Qué hermoso pasaje de la Escritura, qué hermoso y relevante forma de poder dar inicio a esta lección, porque nos presenta a lo largo de la historia de Israel, al entrar en Canaán, cómo el Señor nunca falló a su promesa, cómo el Señor nunca falló a esa fidelidad de poder cumplir lo que Él había prometido. Y con esto, en esta lección vamos a estudiar principalmente el primero de los últimos dos discursos de Josué. Ya en su etapa final, al entrar en la última fase de su vida, al ir ya casi, por decirlo así, cerca de su descanso, vemos de que el Señor le usa a Josué a transmitir un mensaje, un discurso, un sermón, donde hace énfasis, hace eco a la forma como Dios había dirigido y había ayudado a Israel a cumplir esa promesa, a poder tomar posesión de la tierra en la cual estaban ellos. Por eso vamos a dar inicio a esta lección leyendo en el capítulo 21 de Josué, y voy a pedir al pastor Bor que nos lea. Usted ya leyó allí el versículo 45, pero léanos por favor, pastor, desde el versículo 43 al 45. Este es el contexto de ese versículo que acabamos de leer. La palabra todo es clave. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Pastor Batista, tal vez, ¿qué palabra sale ahí, resalta en ese pasaje que leemos? Bueno, es interesante notar en el idioma hebreo la palabra kol,
que se introduce como un nominativo absoluto. O sea, Dios está cumpliendo todo, y esa expresión en ese mismo capítulo se repite entre 6 a 7 veces. O sea, todo, todo implica de que Dios no tiene razón para no cumplir lo que promete. No hay razón para que Dios no cumpla lo que promete. Amén. Ni hay dificultad que Dios diga no lo puedo hacer o no puedo cumplir lo que prometí, Claro. porque algo se me interpuso. O sea, Dios es absoluto. Y dice el texto bíblico que todo se cumplió. Y es interesante cuando se utiliza esta expresión hebrea kol, está muy relacionado a Génesis, cuando dice la Biblia que Dios vio que todo era bueno y en gran manera. Se repite la misma expresión kol, ese todo, y Dios vio que todo era bueno y vio Dios o sea, implica como que lo que Dios hace está ligado a lo que ya Él cumplió o a lo que ya Él deseó, porque Él es todopoderoso. Para Él no hay nada que sea imposible, que Él no pueda cumplir. Amén, amén, pastor. Pastor Bor, ¿qué nos puede decir sobre este concepto del todo? Bueno, en realidad, todo lo que hizo Dios fue por gracia, por amor a Israel, y le dio todo como un regalo. No porque algo ellos hayan hecho, sino porque Dios sencillamente los amó. Eso me hace pensar de lo que dice en Deuteronomio, el capítulo 7, y el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y luego entonces Dios dice, como yo te escogí, porque te amé, no porque tenías alguna virtud, no porque eras mejor que los otros pueblos, más grande que los otros pueblos. Dios está diciendo, pues, como resultado, ámame de regreso. Y por eso dice en el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, ahí están las promesas, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En otras palabras, Dios fue el que hizo todo, no por virtud de ellos, sino porque Él tomó la iniciativa y lo hizo por amor y misericordia para con ellos. Amén. Entonces, conectando con lo que usted, Pastor Batista, mencionaba, ese absoluto todo del Señor, Nominativo. esa forma de Él demostrar su fidelidad, lo hace, como usted mencionaba también, Pastor Bor, no porque se merecían o porque había mérito en ellos o porque hicieron una parte, sino era una obra, una acción del Señor en favor de su pueblo. Pero vayamos ahora al capítulo 23 de Josué, porque debemos ver de alguna forma cómo Josué presenta algo que a veces nos olvidamos o tal vez no siempre recordamos, y es que la promesa del Señor es confiable, va a hacerse conforme Él lo dice. Sin embargo, toda promesa de Dios tiene algo que debemos recordar, porque uno puede
a veces pensar, ¿no? Que el Señor, bueno, el Señor me promete la tierra por heredad, me promete vida eterna, me promete, qué sé yo, bendiciones, pero ¿por qué a veces no recibimos eso? ¿O por qué muchos se perderán de esas bendiciones, de esas promesas? ¿Es porque el Señor de una forma falla en su promesa? No, pero vamos a ver por qué. ¿Cuál es la razón? Y Josué presenta esta importante señal de preocupación, yendo al título del día lunes, donde nos presenta qué puede pasar si es que en realidad no estamos del todo dispuestos también a seguir al Señor. Vayamos al capítulo 23 y tal vez vamos a leer versículos 1 al 5. Tal vez, Pastor Batista, si nos puede leer allí en Josué Claro. 23, 1 al 5. Claro que sí. Dice así: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestra tribu. Estas naciones así las destruirá como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Versículo 5, ¿verdad? Sí, correcto. Dice así el versículo 5: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Algo interesante, pastor, gracias por la lectura de estos pasajes. En el pasaje del capítulo 21 menciona que todo Dios cumplió. Pero aquí vemos que todavía había que hacer una obra Conquista. de conquista. Había que todavía avanzar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender este concepto de que todo lo que Dios hizo cumplió, pero aquí vemos de que todavía faltaba una obra de avance? Esta señal de preocupación en esta experiencia del pueblo de Israel, ¿qué nos ayuda a entender? ¿Qué está diciendo aquí Josué con esta declaración de que todavía faltaba tierra por conquistar? ¿Era una promesa o un reto para algo específicamente, pastor? Bueno, lo que pasa es que las promesas de Dios trascienden el tiempo. ¿Qué quiero decir? Las promesas de Dios, que Dios lo prometa en el pasado para mí, para Él se contabiliza como el presente. Y lo que es presente para mí puede ser el futuro para Dios. En otras palabras, Dios trasciende la línea del tiempo. Cuando Dios le dijo al pueblo, yo lo he cumplido todo, no significa que toda la tierra hubiera sido conquistada. Lo que Dios le está diciendo a ellos es, yo le aseguro a ustedes de que ya todo se ha cumplido. O sea, Dios y por eso Kol es un nominativo absoluto, porque Dios está diciendo, lo que yo prometo en el futuro, lo doy por sentado en el presente. Porque Él ve futuro. Porque Él ve el futuro, o sea, Él trasciende la línea del tiempo. No es que aquí hay una contradicción, porque cualquier lector de la Biblia dice, pero Dios en el versículo 21 dijo que ya toda la tierra, de que ya lo alcanzaron todo, de que ya... No. De hecho, el apóstol Pablo se parece un poquitito a este adelante y hacia detrás, cuando dice el apóstol Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome lo que está detrás, prosigo hacia adelante. O sea, lo que Dios está diciendo es, lo que yo prometo hoy, que para ustedes no ha ocurrido, yo lo doy como por sentado cuando ocurren ustedes, porque fiel fue el que prometió. Amén. O sea, fiel es Dios el que ha prometido, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros miramos esa forma interesante de Dios, de que Dios
llama las cosas que no son como si fueran. Ujú. Nos está tratando de señalar este aspecto para que lo podamos entender. Dios está diciendo, no, lo que pasa es que faltan algunas tierras por conquistar. Sí, pero ya en el versículo 21, Dios le está profetizando a su pueblo, olvídense Sí. que ya ustedes lo han logrado. Amén. Pastor. Tenemos un ejemplo de eso en la conversación de Jesús con los saduceos Ujú. sobre la resurrección. En realidad, nosotros decimos, bueno, tenemos la esperanza de que algún día, yo tengo la esperanza de que mis padres van a resucitar, los voy a ver de nuevo. Claro. Pero para Dios ya viven, Amén. porque Él ya sabe desde ahora, Él ya ha visto la resurrección de mis Exacto, padres. exacto. Es tan seguro que Dios puede decir que ya ocurrió. Que ya ocurrió, exacto. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en Génesis 17, a donde Dios le dice a Abraham, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Futuro para Abraham. Yeah. Pero luego en el siguiente versículo dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Para Dios era tan cierto que ya ocurrió. Que ya ocurrió. Porque nosotros vemos la historia en segmentos, pasado, presente y futuro, pero Dios ve todo lo que está ocurriendo, pasado, presente y futuro, en visión panorámica, como si estuviera sucediendo delante de sus ojos en ese instante, en ese momento. Así que la resurrección para nosotros es una esperanza, para Dios ya es un hecho. Muy gloriosa esperanza. Y qué hermoso poder ver esto a lo largo de la palabra del Señor en el libro de Josué, presentar esta declaración al pueblo de Dios, ¿no? Y tal vez yo creo que sería bueno pensar y dar esa idea a nuestro pueblo, a nuestros hermanos. Es decir, de confiar en esa esperanza bendita, de confiar en esa certeza de lo que el Señor ha prometido se cumplirá. A veces yo me recuerdo en algunas ocasiones, aún gente creyente, ¿no? Cuando llega el tiempo de un funeral de un ser querido, muchas personas se desgarran y pierden su esperanza, claman, lloran. Recuerdo una vez una hermana, hija de un hombre un hombre fiel al Señor, un líder de iglesia, etcétera, que cuando fue a su funeral, ella venía de otro país, vivía en el extranjero y no alcanzó a ver a su papá o lo que sea, y se aferraba al féretro y clamaba y lloraba y desgarraba. Y uno dice, bueno, ¿dónde está tal vez esa experiencia de confianza del Señor? Y creo que tenemos que, de alguna forma, ayudarnos a fortalecer para no caer en esta desesperación, ¿no? O quedarnos sin esperanza, sin fe. Y lo interesante, pastor, es que entre la gente no adventista, que creen que cuando una persona se muere, Sí. el alma sale volando para estar con el Señor en el cielo. También, para usar una palabra muy colombiana, cuando están enterrando a la persona, están berreando. Sí. Pero entonces, ¿por qué están berreando? ¿Por qué están llorando? Si el familiar está gozando del cielo, deberían entonces tener una celebración. Pero yo creo que en las profundidades de su ser, ellos no están tan seguros de que ese familiar se fue para estar con el Señor. Hay cierta incertidumbre. Pero para uno que es adventista, uno tiene absoluta certidumbre de que va a ocurrir. Ahora, esta sección del lunes de la lección trae a colación algo muy importante. El pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, todavía había que conquistar. Exactamente. Pero luego entonces dice, finalmente reposamos, ya tenemos nuestra tierra, estamos tranquilos. Pero no reconocían que todavía había batallas que librar, aunque estaban reposando en la tierra prometida. Eso lo trae a colación esta sección de la lección. Ahora, aplicándola a nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, hemos ganado grandes victorias. Y puedes decir, yo descanso en Cristo, gloria a Dios. Pero el enemigo todavía está allí, todavía hay tierra que conquistar. Claro. Todavía hay victorias que ganar. Entonces podemos aprender de la experiencia de Israel que nunca podemos decir llegué. Mientras estemos en este mundo,
tenemos que continuar la batalla, tenemos que continuar la guerra con el poder del Señor y conquistar lo que falta. Amén, amén. De hecho, ese es el concepto de este llamado de Josué, de preocupación. Existe esta guerra todavía pendiente, hay que seguir librando batallas, pero recuerden de que la victoria es del Señor. Amén. Y Él dice inclusive en el versículo 10, Jehová peleará por ustedes, porque es Jehová Dios que pelea por vosotros. Entonces, como usando lo que usted menciona, Pastor Bor, es realidad esa experiencia nosotros hoy en día. Tenemos que tener la certeza de que el Señor nos declara con la experiencia de victoria, pero tenemos que todavía luchar un poco, pero confiando en el Señor, aferrados de Cristo, esa victoria es posible. Se puede lograr no por mérito nuestro, pero por la certeza de que el Señor pelea, pero había que hacer una labor. No podían quedarse ellos esperando a que Dios trabajase por ellos y ellos sin hacer ninguna cosa. Había que ponerse en esta guerra espiritual y en el caso de ellos ambas, espiritual y física, pero en el caso nuestro es un llamado a una guerra espiritual. El ponerse esa armadura, el estar vestido con esa coraza, con esas armas del Señor, es una invitación del Señor a nosotros hoy en una forma continua, pastor, no solamente una sola vez. Y nuestro congreso anual este año tuvo que ver con estar cubiertos con toda la armadura de Dios, basado en Efesios el capítulo 6. Tal vez puedo leer un versículo de ese pasaje que da la clave. ¿Okay? Israel no pudo hacer nada sin el poder del Señor. Lo mismo con nuestras armas espirituales para vencer al maligno y los poderes celestiales. Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, este es Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Nunca podremos vencer a Satanás con nuestra propia fuerza. Tiene que ser como Israel, con la fuerza del Señor. Dependiendo del Señor. Es el llamado de Josué también para mostrarles la necesidad de dependencia que tienen que del Señor. Porque el problema está de que fracasó Israel cuando se sintió seguro en sí mismo, cuando se olvidó de confiar y de seguir la dirección y directrices del Señor. Ese es el peligro también para el pueblo de hoy actual. Nosotros podemos pensar de que las victorias del pasado, y es importante, no digo con esto que no es importante hacer recuentos de los logros de la iglesia, de lo que el Señor ha hecho a través de los años, de lo que se ha alcanzado, pero no debemos pensar de que las victorias del pasado son suficientes para el presente. Cada día, cada uno de nosotros tiene que librar una batalla y un conflicto, y en el caso de Josué, su preocupación era, deben ustedes aferrarse al Señor y recordar de que unidos con el Señor, podrán obtener la victoria. Amén. Incluso sí, pastor. llama mucho la atención cómo el pueblo podría dar la impresión de que ya no iba a haber más tierra por conquistar. Ya no íbamos a... los ancianos estaban tranquilos, reposando. Claro. El mismo ya Josué dijo, ya soy ancianito, ya. Y como que el texto bíblico da la impresión de que la guerra había terminado o las batallas habían terminado. Obviamente, la escritura tiene varias facetas. Tiene una faceta de un cumplimiento o de una aplicación para los lectores primarios. Y también la Biblia, no importa la circunstancia que sea, también de alguna manera trasciende al futuro para dar alguna enseñanza o ponernos en contacto de alguna manera cómo nos puede ayudar en el futuro. Cuando uno mira esto, uno dice, wow, pero sin duda alguna yo me veo identificado aquí en esta historia. Porque cuando yo inicié la carrera cristiana, enfrenté situaciones, luchas, y probablemente ya tengo 30, 40 años. Cuando el pastor Bor dijo que tuvo 40 años de ministerio, sí. Yo decía, yo tengo
menos de 20 todavía. Dije yo, pero ahora es que me falta. Pastor, 40 años, imagínate, Salazar. Sí, pastor. Cuánta Experiencia. enseñanza, cuánta Claro. experiencia podemos aprender. Sin embargo, siempre habrá una razón para seguir luchando. Amén. El pastor Borg podía haber dicho en sus 40 años de ministerio, Señor, ya, aquí me siento, me despido, Me jubilo. pero después de jubilarse, pastor, ¿cuántos años más ha seguido trabajando? Llevo 11. 11 años más. En otras palabras, tiene 51 años solo de trabajo. Eso es aplicándolo, mis queridos amigos oyentes, a la vida diaria. Y quizás no tenemos que irnos a Harvard a buscar un ejemplo. Tenemos un ejemplo vivo en el pastor Borg acá. 51 años de servicio de trabajo. Y eso no significa de que la tarea todavía no se haya terminado. Todavía hay que seguir peleando, hay que seguir peleando la buena batalla. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla y guardado la fe. Por tanto, me espera la corona de vida eterna, no solo a mí, sino a todo aquello que aman su venida. En otras palabras, no vamos a dejar de luchar y de pelear mientras estemos en este mundo. Podremos descansar de una guerra o de una batalla. Pero Josué nos está diciendo, como le dijo al pueblo, descansen 2 o 3 días, pero prepárense porque hay otra tierra que seguir conquistando. Amén. Hay que seguir trabajando mientras haya gasolina en el tanque. Amén. Hasta el día que el Señor Tremendo. quite esa gasolina, pastor. Amén. Wow, Amén. wow, Bueno, si uno tiene todavía una voz relativamente buena, wow. Sí. buena salud. Yo llevo años y años y años que no tomo una pastilla, Gloria a Dios. Wow, para nada. wow. Muy raras veces me enfermo. Entonces, ¿para qué me voy a quedar tranquilo ahí descansando en la casa Wow. cuando todavía hay gasolina en el tanque? Amén, pastor. Tremendo. Jesús no dijo, ocupaos hasta la jubilación. No, ¿verdad? Dijo, ocupaos hasta que yo venga. Hasta que yo venga, hasta que yo venga. Sí, Y, amén. y la verdad que todo obrero del Señor no creo que puede tener ese sentimiento de decir hasta que llega la jubilación. No puede existir esa palabra, creo yo, en un siervo de Cristo, porque Cristo, como usted menciona, nos dice, trabajad hasta que yo venga, ¿no? Wow. Sí. Así que las fuerzas Dios nos provee. Y qué bueno saber ese testimonio y legado, Pastor Borg. Vayamos al versículo 6 al 8 de Josué 23, porque vamos ahora a entrar brevemente, continuando la lección. En el día martes presenta las palabras que van inmediatamente después de afirmarles que debían que continuar en ese trabajo de conquistar, que Dios había dado la victoria, sí, que Cristo, que el Señor Jehová peleará por ellos, sí, pero también hace ahora una transición en su discurso para recordarles cuál era su participación, cómo colaborarían con el Señor en este propósito. La misión era alcanzar el objetivo de conquistar. Cristo pelearía por ellos, Dios pelearía por ellos, pero habría una parte de ellos, una forma de colaboración de parte del pueblo de Israel, específicamente que era algo aplicable a cada uno, desde el más pequeño al más grande. Tal vez, Pastor Borg, nos puede leer el versículo 6 al 8 de Josué 23. Dice así, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Tal vez, Pastor Batista, ¿qué nos puede compartir de estos versículos, de este llamado, de este clamor de Josué a su pueblo, a la nación de Israel, en cómo pueden ellos continuar esa cooperación con el Señor? ¿Cuál era la parte de ellos en hacer? Bueno, aquí el texto lo deja claro.
Josué le dice, esfuércense en guardar lo que está escrito. O sea, Josué le dice, asegúrense de ustedes mantener lo que le ha dado el éxito. No se doblen ni a la derecha ni a la izquierda. Manténganse en la línea correcta. Amén. O sea, es importante que el pueblo no se distrajera, no se distraiga. Sí. Dice Josué, no mencione ni aún el nombre de sus dioses. ¿Qué preocupación más atinada la de Josué? ¿Por qué? Porque Josué le estaba diciendo al pueblo, es que lo único que lo ha llevado a ustedes donde ustedes están hoy no fue ni su sabiduría, ni su inteligencia. Ustedes están aquí hoy porque ustedes se han mantenido guardando la ley que Dios le dio a Moisés. Manténganse ahí. Por favor, no se doblen. No vayan ni a la derecha ni a la izquierda. Y no sé si pudiéramos aplicar el mismo concepto hoy, Pastor Borg y Salazar. Yo creo que existen muchas distracciones en el pueblo de Dios ahora que nos pueden hacer desviar a la derecha o a la izquierda. Claro. Hay tantas cosas, ideas extrañas, forma de adorar muy extraña que nos pueden desviar a la derecha o a la izquierda. Interpretaciones de la palabra de Dios tan erróneas que nos pueden desviar a la derecha o a la izquierda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? No se desvíen. ¿Qué es lo que le ha dado el éxito? Dice la sierva del Señor. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor ha conducido a su pueblo en la historia pasada. O sea, ¿qué es lo que nos ha dado el éxito? ¿Qué es lo que no ha hecho la iglesia que somos? ¿Qué es lo que no ha hecho los miembros fieles que somos? Entonces, por más distracciones que hayan a la derecha, a la izquierda, el Señor lo que nos está diciendo, acuérdense lo que le ha dado el éxito en el pasado. Eso fue. Es como que Josué le está recordando al pueblo, esfuércense, esfuércense. O sea, no sé, Pastor Borg, usted tuvo pues el ministerio que hoy estamos llevando hoy, tanto el Pastor Salazar y yo, es muy diferente al ministerio de sus inicios. ¿Usted cree que de alguna manera lo que el Señor dijo en el pasado, le dijo a su iglesia en el pasado, ese espíritu de profecía, esos libros rojos del pasado, esa iglesia anclada en los fundamentos doctrinales que tenemos hoy, ¿usted cree que es fácil hoy nosotros olvidarnos de ello y creer que vamos a tener la misma fortaleza que hace 40 años atrás? Sí, porque en realidad hay un texto que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Siempre hay peligro de que nos conformemos con la experiencia del pasado. Y también hay el peligro de que nos olvidemos de cómo Dios ha dirigido en el pasado. Y por esa razón tenemos todo el tiempo que mirar al futuro a la luz de cómo hemos visto la mano de Dios dirigiendo en el pasado. Tenemos el ejemplo de Salomón. La lección trae en la lección del martes la experiencia de Salomón. Salomón había conquistado todo lo que se veía. Estaba tranquilo, prosperando. Su entrada era 666 talentos de oro, según Samuel, el capítulo 11, 1 Samuel 11. Y dice que empezó a contraer matrimonios con las mujeres de naciones paganas. Probablemente no tenía relaciones sexuales con esas mujeres, era sencillamente que hacían un convenio o un pacto con un rey y el rey le daba a la hija como recompensa o como confirmación del pacto. Pero él se confió, siendo el hombre más sabio, se convierte en el hombre más fatuo. ¿Por qué razón? Porque se conformó con el pasado,
bajó la guardia en paz, tranquilito, y no perseveró. Y por lo tanto dice la Biblia que las mujeres torcieron su corazón, cayó en idolatría. Exactamente lo que Josué advirtió que no debían hacer. Salomón lo hizo. Y lo más interesante es que el rey de Israel tenía que cargar una copia del libro de la ley y tenía que leerlo todos los días. Parece que a Salomón se le olvidó el consejo porque apostató. Y una gran porción de sus años más productivos fue en la idolatría. Y la hermana White dice que aún entretuvo ideas ateas, de que él pensó en negar la existencia de Dios. Así que nadie puede estar confiado de que llegué, que todo anda bien. Lo único que tenemos que hacer es depender de la mano del Señor todos los días y estar seguros de nuestra conexión con Él. Amén. Y sabe, pastor, lo que usted mencionaba, pastor Batista, en cuanto a esta experiencia de cómo Dios ha dejado algo muy bien afianzado, un firme fundamento que tenemos como pueblo de Dios. El olvidarnos de esto, el apartarnos a diestra o a siniestra, tal vez porque es una nueva ideología o porque es lo que se está haciendo en el mundo. Esas cosas no son nuevas. Josué, bajo inspiración divina, les advierte, les dice, si ustedes hacen eso, si ustedes se inclinan, si ustedes mencionan el nombre de esos dioses, empiezan a familiarizarse con esas prácticas, va a pasar algo. Y el versículo 12 y 13 del capítulo 23 nos dice allí cuál es el resultado de que nosotros o que su pueblo se aparte por esa aparente familiaridad nada más, aparente aceptación de prácticas que pensamos son inofensivas, pero tenemos que cuidarnos de eso, pastor. Por eso usted mencionaba también de que hay que no olvidar el pasado, pero hay que mantener claro cuál fue lo que nos dio ese fundamento certero para no caer en el error del presente o del futuro. Dice el capítulo 23 de Josué, versículos 12 y 13, porque si os apartaréis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y yo siempre he dicho, Sí. porque algunos dicen, pues yo me casé con alguien que no era adventista y ahora es adventista y andamos en los caminos del Señor. Y lo que yo siempre les digo es, ¿cuántas personas se ganan la lotería? Una de mil. Hay casos excepcionales a donde resulta, pero en la vasta mayoría de los casos no funciona. Es decir, la persona que es fiel es arrastrada por la persona que no es fiel. Así es. Y este pastor, vemos este aspecto de esta advertencia que hace Josué y que lamentablemente se cumplió en Israel. Israel fue paulatinamente y a veces entraba en una apostasía, volvían al Señor después de caer bajo azote, bajo yugo de estas naciones paganas alrededor de ellos, pero eventualmente tuvo que Dios despojarles de la tierra, sacarlos de allí, sacarlos de Canaán, porque habían mantenido esta costumbre de estar ligados, de unirse. Y hay que hacer un ejemplo o una conexión en nuestro tiempo también. ¿Qué hay en este mundo que hemos nosotros permitido que sea un lazo en nuestras vidas? ¿Es acaso el entretenimiento? ¿Es acaso, como usted mencionaba, pastor, una relación con alguien que no es de la fe? Creyendo que porque, bueno, como usted dice, voy a alcanzar el alma para Dios y el cuerpo para mí, decíamos como jóvenes en la iglesia, ¿no? Tristemente eso no es real, es un peligro contrario a lo que Dios dice. Pero eso ha pasado y ha permitido que dentro de la iglesia hoy en día la gran mayoría de los jóvenes, pastor, estén fuera. Y eso, Pastor Salazar, es muy peligroso. Muy peligroso porque
el Señor está haciendo una advertencia antes de que lleguen a una consecuencia. Correcto. O sea, Dios le está diciendo a su pueblo, así como ustedes han tenido un éxito rotundo, el Señor ha cumplido todo. Y volvemos otra vez a la palabra kol, Sí. hebrea, ese nominativo absoluto. El pueblo de Israel no hizo prácticamente nada para lograr lo que habían logrado. Por ejemplo, podríamos pensar cuando se derribaron los muros de Jericó, ¿qué hizo el pueblo para que los muros cayeran? No hicieron nada, prácticamente dar la vuelta. Ajá. Pero le dice Josué, sepan ustedes muy bien que así como vuestro Dios arrojó a las demás naciones y Dios peleó en favor de ustedes, de esa misma manera sería lo contrario si ustedes se olvidan de mí. Si ustedes empiezan a tener esa práctica que tienen los pueblos paganos. En otras palabras, yo noto acá que si bien es cierto que las bendiciones de Dios pueden ser vistas, pueden ser hasta evidentes y pueden ser contabilizadas, de igual manera la maldición cuando llega. Pastor Salazar? Por supuesto. O sea, así Claro. como vemos a un Dios maravilloso, bueno, restaurador, transformador, pero de esa misma manera Dios puede ser visto desde otra cara de la moneda. No sé si en Colombia dicen igual, Sí, pero sí. en mi país dicen, cuidado, que la moneda no solo tiene una cara, tiene doble cara. O sea, está el escudo y está la cara. Entonces, el Señor está diciendo, cuídense, porque de lo contrario, si ustedes se equivocan, entonces a ustedes le van a venir las mismas maldiciones que le cayeron a las naciones circunvecinas. Y esto nos lleva a la siguiente sección de la lección, Claro, la del la ira. miércoles, donde habla de la ira de Dios. Generalmente pensamos que Dios es un caramelo. Todos quieren así, pastor, un caramelo, pero hasta el caramelo en exceso empalaga. Sí, y hay algunos caramelos que son amargos. Sí, en realidad, la ira de Dios hay que entenderla en el contexto del pacto. Así es. Cuando el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios, pacto de obediencia a Dios, Dios prometió, si ustedes cumplen las condiciones del pacto, yo estoy con ustedes, ustedes van a ganar victorias, les voy a dar la tierra, van a tener tranquilidad y paz y bendición hasta que sobreabunde. Claro. Pero les dice, si ustedes escogen el otro camino, que es la lección de la próxima semana, si ustedes escogen el otro camino, ustedes están quebrantando las condiciones del pacto que hicieron conmigo. Y entonces el resultado es que las maldiciones del pacto van a caer sobre ustedes. Así que la bendición de Dios o la ira de Dios se manifiesta conforme a la decisión de la persona. No es arbitrario de Dios. Dios dice, escoge vida o muerte. Te doy la elección. Pero si escoges la muerte, no te quejes, porque yo les establecí las condiciones. Así que la ira de Dios no debe entenderse como la ira nuestra, que nos ponemos bravos porque nos ofendieron. Generalmente la ira que nosotros manifestamos es ira egoísta. Por supuesto. En todos los casos es una ira egoísta. Sí. Porque me ofendieron a mí, ahora yo me voy a vengar, me voy a desquitar. No. La ira de Dios es una ira que no es vengativa. Es una ira que respeta la decisión que toma la persona de quebrantar el pacto o de obedecer el pacto. ¿Por qué, pastor Baptista, pastor Bor, por qué es que las personas les es desagradable o no aprecian ese aspecto del Señor? Usted mencionó algo interesante. Normalmente la ira del hombre es una ira egoísta. Tal vez podría ser de que juzgan a Dios o a ese concepto de la ira de Dios en base a su propia experiencia. Pero, ¿qué además de esto quizás es lo que hace que la gente no piense, no tenga ese temor del Señor, que nos invita el llamado del primer ángel, justamente a temer a Dios y darle honra por causa de su juicio llegado, entendiendo de que
hay una ira que se va de Dios, que se va a ver a quienes se mantienen en transgresión y en rebelión. ¿Por qué es difícil para las personas ver o querer ver esta parte del Señor? Bueno, los profetas menores, cada uno de ellos hace mención de la ira de Dios. Y algunos presentan como la obra extraña, la manifestación extraña del carácter de Dios. Dios es un Dios de amor. Por ello, si usted sale por la calle, se va a encontrar que casi todo el mundo se sabe San Juan 3:16, porque Claro. de tal manera amó Dios. La gente se siente más identificada con el amor de Dios. De hecho, cuando Jesús vino y estuvo hablándole a los discípulos, uno de ellos le dijo, ok, está bien, pero muéstrame al Padre. O sea, tú eres todo lo pagas con amor, pero muéstrame al Padre, el Padre del guerrero, el Padre el que pelea, el Padre, el Padre que sale y es vengativo. Pero Dios, cuando decide emitir un juicio, no lo hace porque su naturaleza sea destruir, sea matar. Esa no es la naturaleza de Dios. Claro. De hecho, dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? El amor. Amor, o sea, su naturaleza, su carácter es amor. Sin embargo, cuidado, porque cuando rompemos lo que Él ha establecido, Sí. entonces no queda de otra Dios emitir su obra de juicio en cuanto a lo que tú no has cumplido, en cuanto a lo que tú, por ejemplo, Deuteronomio dice, mira, aquí yo te pongo el cielo y la tierra como testigo. Claro. El camino de la vida y el camino de la muerte. Dice Dios, si yo fuera tú, yo escogiera el camino de la vida para que viva tú y tu descendencia. Dios te dice, escoge yo. Claro. Pero si tú escoges lo diferente, si tú escoges vivir una vida sin Dios, podrá tener paz en el corazón. Si tú escoges vivir una vida sin respetar los mandamientos de Dios, tú podrás tener gozo y alegría real. Si tú decides vivir una vida depravada, tú crees que tú podrás tener el gozo de la salvación. Entonces, no solo va a sufrir la consecuencia de vivir apartado de los preceptos de Dios, sino que al final también tendrá que enfrentar la consecuencia de tus errores. Y comparto la idea que dice el pastor Burr. No es que Dios quiera matar o destruir a la gente. Es que como tú has violado los preceptos establecidos por Él, entonces viene como consecuencia la ira de Dios sobre ti. Amén, amén. Interesante notar de que para la gente que mira como incompatible la ira de Dios con su amor, es simplemente porque no han comprendido, como usted mencionaba, pastor, el asunto a la luz del pacto, la violación a ese concepto de que Dios dice, mientras estén ustedes en sujeción, en el deseo de guardar mis mandamientos, honrar lo que he dado para la vida misma, porque en realidad los mandamientos es leyes de vida, son estructuras que mantienen y preservan la vida y la felicidad de todos los que participan de ella. Saca a alguien de eso, viola un solo mandamiento de estos y hay un desequilibrio. Ya no hay felicidad absoluta, ya no hay paz absoluta, etc. Todo empieza a desmoronarse. Pero la gente no se da cuenta de que la ira de Dios es el resultado final de esta continua experiencia de rechazar, de separarnos del Señor, y es el acto de misericordia de Dios para dar un final al pecado. Exacto. Sí. Y la vasta mayoría de la gente que no escoge el camino de la vida no son felices. Por supuesto. Si Dios permitiera que siguieran viviendo por la eternidad, sería una vida en miseria. Así que aún la destrucción de los impíos es un acto de misericordia, no solo de justicia, porque Dios es justo en su misericordia y misericordioso en su justicia. No podemos poner en contradicción los atributos de Dios, donde decimos, bueno, el amor está por un lado y la misericordia por el otro lado. No, Dios es amoroso en su misericordia y misericordioso en su amor. Todos sus atributos están entrelazados. Al igual como la historia que tú mostraste de la moneda,
dos caras están juntas continuamente. Sí. No puedes deslindar la una de la otra. Así también es este aspecto de la justicia y el amor de Dios. Y la mayor revelación de eso es que en la cruz Mm, Dios demostró su amor y su justicia. mhm, Su amor porque quería salvarnos a nosotros. Su justicia demandando la porque Jesús recibió el castigo que nos correspondía a nosotros. Por eso la Biblia dice que es justo y justificador. Mm, Es decir, Dios castigó el pecado, claro. pero nosotros no tuvimos que sufrirlo. Manifiesta su justicia y manifiesta su amor en la Amén. cruz. Amén. De hecho, esto nos lleva justamente a la expresión que da Josué en el capítulo 23, versículo 11, como la exhortación, justo casi, por decirlo así, en la mitad de su tema, como el punto principal, digámoslo así, el condumio, si quieres decir, a la esencia de su presentación, es este versículo, que dice, guarda pues con diligencia vuestras almas, ¿para qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Él hace un llamado, un énfasis. Amad al Señor. Busca de corazón amarlo al Señor. Esta es la clave de mantener, de preservar esta conexión para recibir la bendición, para no apartarte de esta siniestra, para que puedas tener el éxito de al conquistar esas batallas que vienen todos los días y de no, por supuesto, caer en la desgracia, en la consecuencia nefasta que es ser destruido por haber retrasado a Dios, haberse continuado en rebelión con el Señor. ¿Qué nos puede, Pastor Batista, Pastor Bor, qué nos pueden ustedes compartir sobre este aspecto de aferrarse al Señor? Wow. ¿Por qué es tan importante ese aspecto de aferrarnos a Dios? En los 3 minutos que nos quedan. Sí, sí. Tampoco Difícil. Sí, bueno, ¿verdad? pero compartan. Bueno, yo pudiera resaltar la invitación de Josué, diciéndole al pueblo, guarda con diligencia. O sea, hazlo de una manera decidida, comprométete, aférrate a Dios. La única manera que el pueblo podía no ser distraído, de la única manera que el pueblo de Israel no podía ser llevado inclinándose a las distracciones que tenía en todo su alrededor, era si se mantenía aferrado al Señor. O sea, la sierva del Señor en el libro El Camino a Cristo, creo en la página 54, dice, conságrate a Dios como todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo y sea Amén. tu oración. Entrégate, Señor, completamente. O sea, aferrarnos a Dios es una iniciativa que nos dará la fuerza para nosotros mantenernos firmes Amén. y mantenernos fieles. Amén, pastor. Amén. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia, y tengo muchos, es Deuteronomio 13 y el versículo 4. Fíjense todos los sinónimos que tenemos en este versículo en cuanto a cómo debe ser nuestra relación con Dios. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Todos son sinónimos, quieren decir lo mismo. Así que, como dice la última parte de la lección, la palabra que se usa es la misma que se usa para describir la unión entre Adán y Eva. Se allegará a su mujer. Significa como pegarse con pega, para que en vez de ser dos, sean uno. Ese es el objetivo de Dios, que nosotros nos unamos de tal manera con Él que somos inseparables, prácticamente. Pero para eso tenemos que leer su palabra, estudiar su palabra, tenemos que orar y tenemos que hablar a otros sobre lo maravilloso que es Dios. Amén, amén, pastor. Apreciamos mucho por sus comentarios, Pastor Batista, gracias por compartir ese pensamiento, Pastor Bor también por sus comentarios, y pedimos que Dios pueda ayudarnos a todos nosotros
a tener esa conexión viva con el Señor, esa intimidad con Cristo que nos permita experimentar la victoria que tanto Él quiere que tengamos, esa relación que nos impida caer en el pecado, desviarnos de un lado, pero mantenernos fieles y firmes hasta el día en que Él venga por su pueblo. Que Dios los bendiga y los guarde y nos vemos aquí la próxima semana para compartir más de la Escuela Sabática.